Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este nuevo capítulo de Cazador de Mitos, en realidad para mí es un capítulo bastante difícil de abordar. Sin embargo, me siento muy feliz de poder estar aquí frente a ustedes, como siempre, de lunes a jueves, y contarles un poco de qué va la ufología en Chile. Hay ciertos registros que hablan de que uno de los primeros avistamientos ovni, incluso consignado en el libro Pasaporte Amagonia, ocurre ahí por el 1800 en Copiapó, en Chile. Y que de hecho cuando está el anexo de avistamientos en ese libro es el primer caso que aparece. Y desde ahí en adelante, obviamente que el ambiente ufológico nacional se ha visto lleno de casos de los más diversos orígenes y en un abanico sumamente amplio del cual es imposible retrotraerse y del cual tampoco es posible segmentar, ¿cierto?, para lograr traer el agua al molino propio. Me refiero a que no todos los casos ovnis en Chile pudiésemos decir que tienen un origen extraterrestre. No todos los casos en Chile podemos decir que tienen un origen de un fenómeno psicosocial o paraufológico también. Es muy variopinto la casuística. Y de hecho, hay muchos grupos ovni que se dedicaron a investigar esta casuística. Y de ahí podemos llegar a que hay personajes de la ufología en Chile muy importantes, como Pablo Petrovich, por ejemplo, como Manuel Sáez, Willy Wolf, que a la sazón, según lo que yo entiendo, son los que escriben el primer libro eminentemente ufológico en nuestro país, y que con posterioridad, cierto, esta posta es tomada por otros autores, en el caso de varios otros que durante los años 70 se dedicaron a escribir. Está el caso de Jorge Anfruns, está el caso de Juan Guillermo Prado, y bueno, Luis Altamirano siempre estuvo asistiéndolos a ellos, y en ese sentido hay muchos autores nacionales de la vieja guardia que vale la pena estudiar y mencionar. Hoy es distinta la cosa porque el día de hoy tenemos un espectro más amplio y más variado de autores nacionales. Y siempre, desde el comienzo de la ufología en nuestro país, siempre han habido momentos en los que hay un aumento de los casos de avistamientos y un descenso de los casos de avistamientos. Increíblemente, como la casuística internacional lo es, la nacional también es cíclica. Se dan periodos de oleadas, después se dan periodos de una completa sequía, vuelven las oleadas, vuelve la sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay casos destacables dentro de la ufología nacional, por supuesto que hay casos destacables. Para mí todavía es un misterio el caso del cabo Armando Valdés, que si bien es cierto, de acuerdo a mi punto de vista, puede tener un origen distinto al extraterrestre. Hasta el momento nadie ha podido de alguna manera desmitificar o desbancar este caso. Y las investigaciones que se han hecho, muchas de ellas se han realizado en el entorno privado, por lo tanto no hay acceso completo a los resultados de estas investigaciones. Aunque muchos investigadores quieran, digamos, convencer al resto de que existe mucho más de lo que hay, evidentemente, en el caso Valdés. Yo soy convencido de que lo que se ha mostrado es lo que hay, no hay más que eso. Y de hecho lo han reflejado muy bien los libros de Patricio Busleme, sobre todo el libro La Noche de los Centinelas, que es un muy buen estudio periodístico al respecto de un caso, una monografía que vale la pena comprarse y vale la pena leer. De hecho, yo lo tengo y me parece un muy buen libro al respecto del caso Valdés. Están también en antecedentes, ustedes lo pueden ver, hay gente que se ha dedicado a subir las primeras entrevistas al cabo Valdés en la televisión. Y me parece el caso más destacable a nivel ufológico de nuestro país. Otro de los casos enigmáticos también de nuestro país es el caso de los paracaidistas de Maipú.
Un caso que hasta el día de hoy parece no tener explicación, parece no tener solución, y que dejó a los investigadores así, con total asombro, porque no había cómo explicar lo que estaba sucediendo. Estas personas en Maipú grabando con una cámara de video estas sombras que iban descendiendo lentamente desde los cielos de Santiago y que no la sostenía nada, era un caso extrañísimo. También otro de los casos destacables es la oleada de 1978. Septiembre de 1978 es una época muy, muy rica en fenómenos paranormales. Solo señalar que en la Araucanía se dieron más de 6 apariciones de la Virgen. Entre el 4 y el 20 y tanto de septiembre, entre el 4 y el 23 de septiembre, se dieron 6 avistamientos, 6 apariciones de la Virgen, y a la vez también avistamientos de ovnis en todo lo que es la parte de la región más relacionada con los mapuches, digamos. Ahí está, en la provincia del Cautín me refiero. Y también al otro lado de la cordillera, en ese mismo septiembre de 1978, ocurre el caso de Venado Tuerto. También el caso del rally fantástico en La Pampa, Argentina. Entonces, uno puede pensar que de pronto hay coincidencias, por supuesto que hay coincidencias, pero también uno puede llegar a pensar que hay una cierta especie de predestinación. Hay mucha gente que con solo ver el título de los videos presume de qué van los videos, sin siquiera verlos completos. Se hace un trabajo de investigación con los videos completos y se va viajando de caso a caso, de expresión en expresión, y finalmente cuando la gente comienza a ver o a leer los contenidos que uno entrega, evidentemente que hay cosas que pueden quedar en el aire y que sienten ustedes, no, pero es que esto está explicado muy someramente. Pero la verdad es que para un espacio en internet de 1 hora en YouTube es suficiente. Ahora, también está el periodo en que tuvimos el hecho del 17 de agosto de 1985, que si bien es cierto, desde mi punto de vista no es un caso ufológico, porque ya se requete contra comprobó que se trataba de los globos, los Montgolfier, los globos que lanzaban desde Sudáfrica y que eran globos franceses. Se le vincula con un hecho ovni, digamos, ocurrió a una familia en la Florida, cerca de Macul. Ahora, Octavio Ortiz, yo no tengo por qué dudar de lo que dice Octavio Ortiz. Sin embargo, dentro de mi punto de vista, el mío propio, personal, Friendship no representa un caso ufológico para nada. De hecho, para mí Friendship es un caso que tiene que ver más con un hecho que es, si lo dijéramos el día de hoy, viralizado por un programa de televisión, que de hecho ni siquiera estaba tomado en cuenta, según Rodrigo Fuenzalía, era un caso que estaba prácticamente de relleno, porque no generaba mayor interés, digamos, para la producción del programa, si no me equivoco. Entonces, evidentemente después, claro, una vez emitido el programa, la gente le entró un poco el bichito de averiguar de qué se trata un lugar donde se sana gente de enfermedades graves. Es que todos tenemos necesidad de salvación, y de hecho el fenómeno ovni también psicológicamente nos entrega una vía de escape hacia la salvación. Recordemos lo que dice Carl Gustav Jung, que lo que ocurre con los ovnis es que son un mito moderno, y un mito moderno está muy enraizado también con las historias relativas a la salvación. La salvación siempre viene desde arriba, desde el cielo. La redondez de los ovnis es considerado como un símil
de los mandalas, por ejemplo, que representan la universalidad, lo celeste, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, hay mucha gente que no está de acuerdo con Jung, creo yo que la interpretación de Jung es, hasta el día de hoy, una de las más válidas, de las más cuerdas, digamos, al respecto del fenómeno ovni. Chile se ha caracterizado, perdón, volvemos. Por ser eminentemente etista. ¿A qué me refiero con etista? Etista es que está en apoyo de la hipótesis extraterrestre como la vía principal de explicación al fenómeno ovni. Para mí, no lo es. Para mí el fenómeno ovni no tiene nada de extraterrestre. Para mí el fenómeno ovni es un fenómeno de carácter local. Si hay alguien que quiere debatir este tipo de puntos de vista, lo remito a la bibliografía de Jacques Vallée, de John Keel, también a la de Diana Walsh Pasulka, y incluso lo puedo remitir a Ignacio Darnaude, podemos hablar de José Antonio Caravaca, también podemos hablar de Moisés Garrido, podemos hablar también de los ufólogos franceses de mediados de los 70, incluso para mí también esto tiene un entronque muy sólido y muy firme con las explicaciones de tipo psicosocial, que de alguna manera tienden a acercar esta realidad ovni a un ala más científica, entendiendo que la ovnilogía o la ufología es una disciplina de carácter pseudocientífico o paracientífico, también le podríamos decir. Porque no es una disciplina que pueda ser catalogada dentro de la ciencia. Porque no existen los medios para hacerlo, porque no tenemos primero que todo el objeto de estudio. Hay mucha gente que se quema las pestañas diciendo, no, pero que tengo fotos, tengo videos. No son pruebas suficientes para comprobar que el fenómeno ovni es un fenómeno tangible. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar la solución al problema ovni? Tenemos que buscarlo en la psicología humana. Tenemos que buscarlo en la psique, tenemos que buscarlo en la antropología, en la filosofía. Y no exactamente en la astronomía. La astronomía no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. De seguro hay mucha gente que se va a sentir asqueada con lo que estoy diciendo, pero de todas las hipótesis, la que menos aporta datos al respecto del posible origen del fenómeno ovni es justamente la extraterrestre, porque no hay ningún argumento que valide esa postura. Vamos a un intermedio y vuelvo con esto. Bueno, seguimos con este espacio dedicado a la ufología y cómo se ha desarrollado en Chile en algunos aspectos. Hay mucha gente que se dedicó a la investigación en Chile de manera seria. Está Aquiles Castillo, está Juan Guillermo Aguilera, también, bueno, ya comenté Pablo Petrovich,
Nos falta hablar de don Orloff Schoff, también Hugo Pacheco, que era vecino mío, vivía aquí cerca en la Florida, y varios otros que no recuerdo en este momento, pero sí Osvaldo Murray también escribió un libro muy bueno al respecto de un tema ufológico, en realidad más paranormal que ufológico. Y como venía comentando, la hipótesis extraterrestre siempre estuvo del lado de aquellos investigadores, y hasta el día de hoy, porque hay muchos de ellos que todavía están vivos, está muy del lado de ellos. Ojo que no estoy haciendo una crítica, simplemente estoy observando que de alguna manera ellos mantienen esta postura y que han conservado sin claudicar. Sin embargo, personas que están relacionadas a la ufología como yo, que en realidad yo no soy ufólogo, nunca me he considerado un ufólogo, yo soy más bien un investigador de la sociología y del folclore relacionado al tema ovni, que es la parte que me gusta. Y no tengo mucho que añadir al respecto. Posteriormente aparecen las figuras que son gravitantes, como el caso de Rodrigo Bravo o el caso también de Fabián Sáez, el caso de Patricio Abusleme, el caso también de Rodrigo Fuensalida y varios otros, que incluso algunos autores que se me olvidan de pronto un poco, que merecen estar ahí, digamos, ser tomados en cuenta. Hay mucha gente que dice, no, que yo no leo porque me contamino. Viejo, leer es el mejor ejercicio. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que hay gente que tuvo experiencias muy parecidas a la tuya antes y te va a ahorrar unas vueltas innecesarias. Por ejemplo, están las investigaciones que se realizaron al respecto de la isla Robert, ponte tú, que de alguna manera siempre quedaron inconclusas porque había mucho antecedente y todo ese antecedente de alguna manera se perdió, como siempre pasa en la mayoría de los casos OVNI, que alguien va a entregar un documento o algún tipo de antecedente importante y misteriosamente nadie sabe qué pasa con esos antecedentes, con esa fotografía, con esas filmaciones, con esas cartas, nadie. Es algo muy común en la historia de la misteriología. Entiendo también que hay mucha gente que puede criticar este en vivo porque dice, bueno, pero es que no incluiste a Luchito, Juanito, Dieguito. No puedo incluirlos a todos porque tendría que estar 3 horas haciendo este programa y puedo revisionar y realizar una segunda parte, pero de todas maneras es algo que se puede seguir haciendo. Está también, ojo, el Nivelungo también que recopiló mucho dato, mucha información y mucha fotocopia que el día de hoy mantiene en su poder Raúl Núñez del Instituto Internacional de Estudios Exobiológicos, y que a él le molesta un poco que lo mencionen en este tipo de cosas, pero bueno, es parte del mundo ufológico también. Entonces, hay, por ejemplo, otro tipo de escuelas también al respecto del tema OVNI aquí en Chile, que vale la pena mencionar. Por ejemplo, Misión Rama del Perú, también estuvo acá en Chile. Hay gente que todavía al día de hoy se dedica al contactismo. En el fondo, todos esos son fenómenos que yo encuentro que son manifestaciones de un tema paranormal que se disfraza o se mantiene en distintos ámbitos de la realidad, que es algo que todavía no comprendemos ni en lo más mínimo. No tenemos una mayor comprensión de lo que significa la realidad, porque no la entendemos una mínima porción. Y dentro de esa mínima porción, nosotros somos una mota de polvo, porque visualmente solo captamos el 1% del espectro de radiación. El fenómeno del tacto nosotros lo entendemos solamente como el rechazo de electrones de un objeto contra otro. Auditivamente no somos el mejor animal de la naturaleza y pueden estar pasando muchas cosas alrededor nuestro que no vemos y no captamos.
y que en algún determinado momento, por ejemplo, se habla de que los plasmas se manejan dentro de los espectros infrarrojos y ultravioleta, y cuando cambian de carga, estos plasmas exóticos, de acuerdo a algunos científicos, son visibles y pueden ser visibles por segundos, minutos, incluso hasta por horas. Y de hecho, este mismo tipo de comportamiento que se registra en los plasmas de la termósfera, que dicen que se persiguen, que tienen comportamientos de seguir y buscar y de multiplicarse, se dan también en eventos plasmáticos aquí en la superficie del planeta, y que pueden explicar gran parte de la casuística ovni. No toda, pero gran parte de ella sí, ya que bajo la influencia del plasma los motores de los vehículos se detienen, las brújulas se vuelven locas, hay apagones de energía eléctrica. Son fenómenos eléctricos relacionados con el plasma, que el plasma es un gas ionizado que se produce en la atmósfera y que, como les comentaba, puede ser la explicación a algo de la casuística ufológica. Vamos con los parroquiales y volvemos. Jueves, 22 horas, Crónica Extraterrestre por Latina TV. Crónica Extraterrestre por Latina TV, todos los jueves a las 22 horas. Haciendo un viaje hacia el pasado, en los años 60 existió Alemitio, me acuerdo que estaba The OVNI, la Comisión Bravo, que estaba presidida por Napoleón Bravo. Habían grupos como UFO Chile también, como CIO de fines de los 70, estaba Aquiles y Juan Castillo, estaba Luis Riquelme, Hugo Pacheco, y luego ya en la época de la radio, 70s, 80s, los que eran más conocidos eran Pato Varela con su programa de radio, estaba Hugo Pacheco, seguía, digamos, continuaba con esto de la investigación, estaba, hablé ya de Luis Altamirano, me parece, en el principio, Juan Castillo, Eugenio Bahamonde, José Antonio Neus. Un personaje particular era Rodrigo de la Vega, ahora que me acuerdo, porque me parece que él era científico, astrónomo, y él también se involucró en el tema OVNI. Y de los 80, 90 también recuerdo bien Boris Campos, que es el papá de las gemelas Campos, que escribió este libro muy interesante respecto de las apariciones de Villa Alemana, y también el psiquiatra de los ovnis, que es don Mario Duzuel, que muchos deben recordar y otros deben recordar mucho más, porque él estuvo involucrado en mucho de lo que fue el análisis de abducciones y otros casos que requerían de un psiquiatra. Y Pato Varela, de la segunda mitad de los 80, yo me acuerdo que tenía mucho que ver con Anfrunz y con Riquelme. Esos eran los que estaban más presentes ahí. Me acuerdo de Hugo Correa también, me acuerdo de Alberto Urquiza en los 90, por ejemplo, los programas de lo que tenía que ver con el chupacabras, y fenómenos ovni en general. En el Mucho Gusto de Mega estuvo muy presente Alberto Urquiza. Y después, obviamente, uno de los momentos que yo encuentro más gloriosos de la ufología nacional es la aparición de la nave de los locos con Sergio Sánchez y Diego Zúñiga, que son personajes sumamente importantes para la ufología y sobre todo para el desarrollo de este tipo de ideas, ya que no dejaban pasar ni un golazo. O sea, tenían un análisis muy agudo y muy profundo al respecto de este fenómeno, y se dedicaron a desmitificar un montón de casos que no fueron, o de comentarios totalmente fuera de todo contexto. En 1978, ahí voy a volver de nuevo para atrás, habían muchos que no eran conocidos, pero en el underground se movían bastante profundamente. De hecho, yo que nombré a CIO hace un rato, recuerdo que ellos anunciaron un libro en esa época, y nunca supe qué pasó porque no lo sacaron. El libro nunca salió.
ya había comentado el tema de Pato Busleme y el caso del Cabo Valdés en este tremendo libro que él escribe, que es muy bueno. Y se me está volviendo también Juan Castillo, Cornejo, Juan Castillo, que tiene este libro que se llama OVNI, los mejores testigos. También es un buen libro. Y todos ellos, evidentemente, hay que recordar que si estamos haciendo una retrospectiva al respecto de la ufología chilena, merece la pena recordarlos, porque si bien es cierto, yo no tracé una línea de tiempo, sino que me fui refiriendo al nivel de relevancia de acuerdo a la época en la que estaban, son parte de las bases de lo que es hoy día la ufología. Hay algunos de ellos que todavía están vivos. Por ejemplo, el caso de Aquiles Castillo, el caso de Juan Guillermo Aguilera, Orlov Chov, y varios otros que todavía están vivos y vigentes, como también está Raúl Núñez, que está vivo y vigente también. Y que, bueno, obviamente siguen trabajando en esto de la ufología en Chile. Los 70 fue una época bien compleja para el tema ufológico, porque no solo por el ambiente político del país, sino que también porque había poco de lo que afirmarse al respecto de la casuística, si no era por las noticias que llegaban por el diario, por la radio, o que se emitían un par de días después por la televisión. Recuerdo que está el caso de las famosas casas voladoras que ocurrió ahora en Los Ángeles. Me acuerdo también de otros casos como del famoso video de Punta Arenas, que es muy bueno, y con posterioridad ya después, llegando al final del siglo XX, uno de los hitos importantes que tiene la ufología nacional es la aparición del programa OVNI de TVN. Este programa, que es conducido por Patricio Bañados, que a la sazón no tenía ningún interés en el tema OVNI, él hizo siempre un trabajo sumamente profesional, pero el tema OVNI no era lo de él, y eso lo dejó claro en varias entrevistas. Entonces, él fue un profesional de tomo y lomo. Y recuerdo también que justamente a propósito del tema de la serie OVNI de TVN, surgió mucha mitología al respecto del tema ufológico. Yo, como les comentaba al principio de este directo, cuando se hablaba del tema de Friendship, que para mí sigue siendo un mito, no tiene ninguna asidero con la ufología, nada. Está el caso de la escuela Regina Pacis, que es súper bueno ese caso. También recuerdo esta búsqueda en 2 capítulos de la isla Friendship, que lo comentaba. Para mí es un caso que no tiene bases dentro de la ufología. Y varios otros que fueron revisados, digamos, en este programa de Televisión Nacional de Chile, realizado por una productora muy famosa de la época, y que al parecer estaría tomando un nuevo aire el año 2025 a cargo de parte del equipo de producción. Eso es algo que estamos confirmando todavía, pero que si lograra llegar nuevamente a la televisión sería fantástico. Bueno, y aquí para continuar, cabe señalar la gran cantidad de literatura que se ha escrito en Chile sobre este tema. Por ejemplo, recordar el libro Alienígenas Chilenos de Francisco Ortega, ¿cierto? Que es un viaje a través del misterio de nuestros dioses extraterrestres, y tiene ese componente en el que, por ejemplo, si hacemos un listado de lo que contiene, está el contacto en la precordillera, las pirámides mapuche y los vikingos de Boroa, el astronauta gigante de Atacama, el Foo Fighter del Gualmapu, los encuentros cercanos de O'Higgins, abducciones en Chiloé, expedientes secretos de Augusto Pinochet, el Área 51 de Tocopilla, etcétera, etcétera, etcétera. También está el tema de la isla Robert. Este libro de Francisco Ortega es el enigma OVNI, el testimonio y las historias de personas que en una noche cualquiera
miraron el cielo y fueron testigos de algo desconocido que bajó de la estrella. Este alienígena chileno es un libro sobre creer y encontrar respuestas en el camino del escepticismo, el folclore, la oralidad. Es un libro que está construido con recursos de literatura de autoficción y obviamente las habilidades de don Francisco Ortega y su beta de periodista. También, obviamente, si nos remitimos a la literatura, encontramos el libro Encuentros con extraterrestres en Chile, de Sebastián von Kleist, que es el primer libro del ingeniero chileno alemán, que es una verdadera enciclopedia de encuentros cercanos con extraterrestres en nuestro país. Tiene más de 200 casos y recopila de forma meticulosa, casi obsesiva, prácticamente todos los relatos aparecidos en prensa, y sobre todo esos donde personas comunes y corrientes cuentan su experiencia con presuntos seres de otros mundos que hicieron un día cualquiera una jornada inolvidable. Así que este libro, Extraterrestres en Chile, de Sebastián von Kleist, es un imperdible para la gente que quiera investigar y averiguar sobre el tema de los ovnis y los extraterrestres. Otro libro más es el libro OVNIs desde Chile, que es un libro escrito a 3 voces por Rodrigo Bravo Garrido, por Rodrigo Fuensalida y por Marcelo Moya. Este OVNI desde Chile plantea el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas. Está disponible en Amazon también. Y ellos comentan que este libro es un libro que tiende a crear la idea del cambio de paradigma en el fenómeno OVNI desde la era moderna, desde la era actual OVNI a la era moderna. Y ellos comienzan hablando de que el 25 de junio del 2021 el Pentágono hizo público un informe de 9 páginas reconociendo la existencia de fenómenos aéreos no identificados, los que antes se llamaban ovnis, confirmando así que estas manifestaciones son un peligro para las operaciones aéreas. En un nuevo documento del año 2023, los fenómenos son clasificados como anomalías transmedia, siendo observados y registrados en diferentes escenarios, aéreo, marítimo, terrestre y dentro del espectro electromagnético, es decir, incluso no visibles para el ojo humano. En Chile se ha investigado formalmente los ovnis desde 1968, lo que confirma que esta región del Cono Sur es una zona de frecuentes avistamientos. Entonces, Rodrigo Bravo, Marcelo Moya y Rodrigo Fuensalida analizan en este libro una veintena de casos a lo largo de todo el territorio chileno, junto con la propuesta global que establece el inicio de la era contemporánea de los ovnis. Sin lugar a dudas, en este libro, las páginas de esta obra, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que abre el debate teórico y académico del fenómeno más importante de nuestra historia. En realidad, un muy buen documento que vale la pena comprar. Otro libro que también es importantísimo para tener ahí es el libro OVNIs en Chile, también de Patricio Abusleme, que son crónicas sobre encuentros reales con ovnis de Patricio Abusleme, y este libro es de la editorial Terra Incógnita, chiquillos. Así que este libro de Pato Abusleme también es un muy buen libro, muy buen material como para poder, conocer más del fenómeno. Y también está el libro Alienígenas Americanos de Francisco Ortega y Juan Andrés Alfate. También está el libro OVNIs, ustedes nunca sabrán, 46 años después, que es el libro de Juan Jorge Faúndez. Está también, hay un montón de libros nacionales al respecto del tema OVNI. No quiero mencionar los míos para que no se diga que estoy haciendo un comentario tendencioso, pero también son parte de la ufología nacional. Y evidentemente también están otros libros que fueron escritos años atrás. Están los libros de Juan Guillermo Prado, están los libros sobre ovnis de escritores antiguos que ya los mencioné delante. El libro OVNI, Los Mejores Testigos, también, que es de Juan Castillo, que es un libro de 372 páginas, que es un libro que refleja la inquietud natural por descubrir las causas de los fenómenos aéreos desconocidos. Este libro está enfocado en la íntima necesidad del ser humano por saber sobre el estudio de los ovnis. Para ser parte, digamos, de esta premisa de naturaleza, que
que nos indica que estos son objetos de naturaleza física y que son capaces de ser registrados y medidos en sus manifestaciones por instrumentos apropiados. O sea, aquí hay más de 100 casos civiles y militares. Y hay varios casos que son clásicos que están mencionados en este libro de don Juan Castillo. Bueno, como les comentaba, hay gran literatura en Chile al respecto del tema OVNI y que vale la pena hacerse de ella. Como les comenté en algún momento, Hugo Correa, que fue un periodista y escritor pionero en la literatura de ciencia ficción en Chile y fue uno de los exponentes más destacados del género literario ficción, que cuenta entre sus principales cultores al británico H.G. Wells y al estadounidense Ray Bradbury, en los que siempre Correa describía la presencia de seres extraterrestres de inteligencia escalofriante, objetos voladores no identificados y del mal como una fuerza demoníaca siempre presente. Ahora él también se metió en el tema de los ovnis. También está metido dentro del tema de la investigación respecto de los fenómenos aéreos no identificados. Hay un muy buen libro de Hugo Correa que se llama El que merodea en la lluvia. Se los recomiendo si lo pueden pillar y lo pueden comprar. Es un excelente, excelente libro. Bueno, vamos con los parroquiales, por favor. Esta vez don Rodrigo Bravo y volvemos. Ufología aeronáutica. ¿Son los ovnis un peligro para la aviación? ¿Cómo se debe proceder cuando una nave en vuelo se enfrenta a una de estas manifestaciones? Estas son las cuestiones básicas que Ufología aeronáutica trata de abordar. Desde los albores de la aviación se vienen produciendo una serie de diversos incidentes de vuelo, producto de la interacción con ovnis o fenómenos aéreos no identificados, los que hoy permanecen sin explicación. Ufología aeronáutica es un libro en el que se exponen una treintena de casos e incidentes registrados en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Australia, Irán y Colombia, y que cuentan con el aval de testigos altamente calificados como pilotos civiles, militares, controladores y otros operarios. Ufología aeronáutica de Rodrigo Bravo Garrido, disponible en reediciones anómalas. Hay un par de libros que vale la pena mencionar de un autor del que hablé al principio de este programa, y es Juan Guillermo Prado. Hay dos libros que son muy interesantes, uno escrito junto a Luis Altamirano, que es Historia de la Ufología en Chile, que es un recopilado de historias desde los comienzos de los avistamientos no identificados en nuestro país. Es muy, muy bueno. Es un documento que resume brevemente la historia de los ovnis en Chile desde la prehistoria hasta la actualidad. Así que se los recomiendo porque no solamente menciona la casuística ovni de la época, sino que también se va a misterios arqueológicos como el calendario tiahuanaco, los dibujos de Nazca, que podrían estar relacionados con la presencia de ovni. Luego describe algunos avistamientos reportados en Chile desde la independencia en adelante. Y después, obviamente, como gran cierre es el objetivo del libro, que es difundir los reportes a través de una perspectiva lo más imparcial posible. Y otro libro que recomiendo de Juan Guillermo Prado es OVNIs, la respuesta está allá arriba. Los que tengan la oportunidad de hacerse con este documento, por favor, hágalo. Son muy buenos libros, muy, muy buenos libros, y debieran ser parte de la biblioteca de todos los interesados en el tema de los ovnis, porque de verdad, que las páginas de la historia ufológica de Chile, con su coautor Luis Altamirano, te dan perspectivas amplísimas para poder llegar a casos que no estaban disponibles, como casos sucedidos en la época de la independencia en Chile y anterioridad también.
Entonces, vale mucho la pena pegarse esa vuelta por esa literatura. Otra de las cosas que para mí resulta interesante comentar es que no solamente están estos autores, que son los autores más reconocidos, sino que también hay otro tipo de libros, por ejemplo, los libros de la editorial Coliseo Sentosa. Mira, aquí voy a buscar una información, en donde también se pueden encontrar libros de otros autores, que Coliseo Sentosa es una editorial nacional, y que, por ejemplo, cuenta entre sus filas con el escritor Sergio Sánchez, cuya saga Érase una vez en Ovnilandia está completa para poder adquirir ahí. 5 tomos, y que obviamente el 6º ya viene en camino, así que adquiéranlos, porque en realidad la pluma clarísima de este preclaro que es Sergio Sánchez está presente en cada uno de estos libros, y también obviamente su libro, bueno, uno de los libros que a mí más me gusta tener en mi biblioteca es Pasaporte a Ovnilandia, que es considerado, digamos, por derecho propio, uno de los libros más relevantes sobre ufología publicados en Chile. Es la primera obra de Sergio Sánchez, y que en realidad era muy difícil de encontrar, y a través del formato de la conversación de un entrevistador imaginario y el autor, Sánchez se pasea por las distintas hipótesis surgidas para explicar los avistamientos, pero sobre todo se dedica a analizar las corrientes de pensamiento que surgieron dentro de la ufología en un estilo ameno y a la vez profundo e informado. La editorial Coliseo Sentosa, ¿cierto?, en su mandato autoimpuesto de reeditar obras relevantes para la comprensión de este fenómeno, decidió rescatar lo que ellos llaman esta joya de la ufología chilena con motivo del 20º aniversario de su publicación original, y esto lo hace el año 2019. Así que se los recomiendo porque en realidad es un libro espectacular. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a los tomos de Érase una vez en Ovnilandia, por ejemplo, en el primer tomo de esta saga hay una inmersión en profundidad a los mares de la ufología francesa. Por ejemplo, está dedicado al surgimiento y desarrollo y problemas de la hipótesis extraterrestre, sin obviar otros aspectos como el realismo fantástico y la astroarqueología. Este texto marca hitos centrales como la aparición de las Lumières dans les nuits y de los primeros grupos ufológicos dignos de esa definición, como el JEPAM. Cuando ustedes lean este libro van a darse cuenta que en sus páginas se pasean nombres como Robert Charroux, Aimé Michel, Jacques Vallée, Michel Carrouche, Pierre Guérin y muchos más. En la primera de esta serie de libros, que ya van 5, están cargadas de una erudición que se deja leer con envidiable soltura. Eso. Así que esta edición, que es de Coliseo Sentosa, es del año 2022, porque anteriormente había salido en ediciones del Mono Dorado en el 2016. Ya. Este segundo tomo está dedicado a la paraufología, tan recientemente descubierta y hecha pasar como idea propia por algunos advenedizos, así como al contactismo galo y las hipótesis más marginales. Además de la hipótesis magonia, propuesta por Jacques Vallée, Sergio revisa los aportes de Carl Gustav Jung, los inicios de Thierry Pinvidic y el surgimiento de los movimientos religiosos en el seno del mundo ufológico. René Guénon, Jean-Bruno Renat, Jean Sidé, Jacques Cournot, Pierre Lagrange, Michel Grandier, Jean-Jacques Géliat, Pierre Vieroudi y Jean Giraud son algunos de los nombres que cobran protagonismo en este libro, que conserva todo lo que traía el primer tomo de Pasaporte a Ovnilandia de nuestro amigo Sergio Sánchez, que también es mencionado en este espacio, este pequeño espacio de internet al respecto de algo de ufología en Chile. Yo sé que los conceptos han estado bien mezclados, pero he querido abarcar grandes ramas al respecto de la ufología, de lo que se escribe en Chile también,
de lo que se investiga en Chile. Hay muchos grupos de investigación ufológica que no los he mencionado. Hay muchos protagonistas de la historia ufológica en Chile también que se me pueden ir, porque son muchos, en realidad son muchísimos, pero de alguna manera quería recordar cómo venía la historia de la ufología en Chile. Cómo no recordar Saludando la Noche, Mundo Espacial de Pato Varela, y que en el fondo son esta red que entronca todo el conocimiento ufológico en Chile hasta el día de hoy. De hecho, hoy día el tema OVNI da para tanto que hay hasta programas de farándula ufológica. O sea, entendiendo que el estudio de los OVNIs es un estudio de un fenómeno que no tiene, ojo, que no tiene un corpus definido, porque el solo mencionar que es un objeto volador no identificado niega su naturaleza. Entonces, ¿cómo estudiar algo que niega su naturaleza? ¿Cómo estudiar algo que no está identificado? De pronto, claro, uno se trenza en discusiones con gente y que te dice, bueno, pero no podemos estar solos en el universo, no podemos ser tan soberbios. Nadie dice que no estamos solos en el universo. Podemos estar llenos de vida, podemos estar llenos de representaciones y de manifestaciones de vida de distintos tipos en el universo. Pero lo que es difícil creer es que vengan todos para acá. El pensar que todos vienen a la Tierra tiene un sesgo que es hasta religioso. Porque pensar que todos vienen para acá porque acá hay algo especial, eso es más local, eso es más humano que de una civilización extraterrestre, porque si el universo está lleno de vida, somos uno más nomás. No tenemos nada especial. Pero si lo miramos desde el sesgo religioso, sí, pues somos especiales porque somos hijos de Dios. Entonces, cuando la gente discute al respecto de temas de ovnis, por lo general yo le doy poca relevancia a esas discusiones porque no vale la pena. No merece la pena discutir de ovnis. No merece la pena discutirle a alguien si cree que Friendship es real o no. No merece la pena discutirle a alguien si cree que el caso del Cabo Valdés es real o no. Tampoco merece la pena meterse en cómo gana el sustento diario las personas. Ese es el problema de cada uno. Uno tiene que preocuparse de hacer las cosas bien uno. Los demás, ellos sabrán qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Vamos con los parroquiales. Jueves, 22 horas, Crónica Extraterrestre por Latina TV. Oye, y además, se me olvida, pronto vuelve Mundo Insólito con un servidor. Bienvenidos a Mundo Insólito con Freddy Alexis. Bueno, entendiendo que van a haber muchos que van a rasgar vestiduras porque no nombré a Y, Z, X, porque en realidad es muy difícil en una hora de programa nombrarlos a todos. Sí tengo claro que desde los años 60 Chile está muy presente en el tema de la investigación OVNI, con la Comisión Bravo, que fue comandada por Napoleón Bravo. Estaba DIOVNI también. Estoy haciendo una retrospectiva al principio de este programa. Estaba UFO Chile, estaba CIO, estaba Alemitio, estaban muchos personajes que finalmente se convirtieron en personajes bisagra de esa historia, que si bien es cierto, el día de hoy lamento que no podamos reconocerlos de mejor manera, siguen existiendo en la memoria colectiva de todos nosotros.
Yo todavía recuerdo cuando escuchaba con mi papá Mundo Espacial en radio, y recuerdo muchas cosas en las que también compartí con mi papá programas de televisión, Sábados Gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, un reconocimiento en realidad a toda esa gente que convirtió la historia de la ufología en lo que es hoy, una historia en donde hay una gran cantidad de personajes, un abanico súper amplio, y que obviamente podemos ir profundizando más. Si es que a la gente le gustó este espacio, este programa, podemos ir haciendo una segunda parte para ir contando más en profundidad qué era la Comisión Bravo, o qué fue CIO, la historia de Alberto Urquiza, la historia de los OVNI Aventuras. Bueno, la historia de la nave de los locos es muy interesante, chiquillos, con Diego Zúñiga y Sergio Sánchez. Esa es muy, muy interesante. Y también la historia del programa de Pato Varela, que tuvo 2 etapas y que siempre estuvo presente con el tema de los ovnis. Sí, UFO Chile. Estaría toda la tarde contándoles sobre la ufología nacional, pero bueno, es lo que hasta el momento estamos presentando, y obviamente ya cerrando este capítulo de OVNIs en Chile, he querido hablarles de esto un poco, conversar como si estuviera en el living de mi casa con un amigo. Así que gracias por participar, gracias por estar acá. Recuerden, todos los días de lunes recuerden, todos los días de lunes a jueves, 22 horas, Cazador de Mitos. Todos los días tenemos un tema distinto. Así que nada, pues chiquillos, les mando un abrazo, muchas gracias, y de aquí en adelante vamos a tener un grupo de suscriptores y otros suscriptores VIP que van a tener acceso a contenido exclusivo, así que vamos a ir diversificando el tema de las transmisiones en internet y entregándole obviamente contenido exclusivo solo para suscriptores. Queridos amigos, gracias por estar. Gracias por ver este humilde espacio de ovnis, y sobre todo este espacio que tiene que ver con ovnis en Chile. Así que nos vemos, que estén muy bien. See you later, alligator. El cazador de mitos de Freddy Alexis.